Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Las cámaras del Concilio Galáctico refulgían con tecnología de pan de oro y cristal orgánico, una catedral de la lógica donde los imperios discutían la guerra, la paz y el beneficio. Los representantes flotaban en tronos antigravitacionales, babosas, serpientes emplumadas, intelectos gaseosos y mentes mecánicas fusionadas con carne. Eran antiguos, arrogantes y estaban seguros de una cosa. La humanidad era un error. El consejero Hijax del Cuarto Dominio golpeó su tentáculo sobre el plinto de Eco. Desafían la integración. Engendran caos. Convierten la emoción en un arma. La especie humana debe ser neutralizada antes de que desestabilice otro cuadrante. Se extendieron murmullos. Especies que habían gobernado durante milenios de repente mostraban expresiones, si se les podía llamar así, de miedo. La consejera Tessie de los tejedores mentales enroscó sus 3 cuellos. Sus puestos de avanzada se extienden como una plaga, y han aplicado ingeniería inversa a la tecnología FTL más rápido que cualquier especie registrada. Un parpadeante diplomático IA del interenlace Kryn interrumpió. Convirtieron una IA de minería en el cerebro de un acorazado y capturaron un acorazado clase 9. En 6 semanas, rugió Hijax, y aún así dudáis. En el centro, el orador supremo Rocas flotaba en silencio. El orador era un ser de plasma neural puro encerrado en piedra viva. Atacad a la humanidad, dijo finalmente, su voz como metal frío raspando sobre piedra. Y le declaráis la guerra al caos mismo. Algunos rieron, otros guardaron silencio, porque todos recordaban lo que ocurrió en Valeris 9. Esa fue la primera vez que el concilio envió una flota para disciplinar a una colonia humana por violar la soberanía exobiótica. Esperaban una rendición. En su lugar, obtuvieron chatarra. 3 destructores del concilio fueron convertidos en escombros en 4 minutos. Sin supervivientes. Los humanos no usaron armas más grandes. Usaron trampas, aqueos y rabia. No se detendrán, espetó el consejero Hijax. Se creen especiales. Gritan, solo somos humanos. Como si fuera un grito de guerra, como si significara algo. Y entonces, como convocada por el destino, una nueva señal resonó en la cámara. Una alerta de emergencia del concilio. Todos se giraron. Un holograma cobró vida con estruendo. Humo, fuego, un acorazado del concilio. El sol resuelto giraba sin control sobre una luna controlada por humanos. En pantalla, una voz humana se abrió paso. Al concilio del orden galáctico. Habla la comandante Lee Carver de la 7ª Flota de la Tierra. Vosotros disparasteis primero. Nosotros solo devolvimos el disparo. ¿Queréis nuestra rendición? Venid a por ella. Silencio. Entonces Rocas, antiguo y silencioso, susurró algo que hizo que incluso los sedientos de guerra se detuvieran. No solo están sobreviviendo, hizo una pausa. Están ganando. De vuelta en la Tierra, Carver se quitó el casco y se limpió la sangre de la frente. Pensaron que nos arrodillaríamos, murmuró, de pie sobre los restos incapacitados de un general alienígena. No somos nosotros quienes deberíamos temer la guerra. Detrás de ella, soldados, humanos, heridos, con cicatrices y furiosos, alzaron sus armas hacia las estrellas. Porque si el concilio quería guerra, estaban a punto de ver lo que significaba luchar contra la humanidad. Los restos de la nave insignia del concilio todavía ardían en órbita, un recordatorio roto de que la Tierra ya no era un mundo distante e irrelevante. Ahora era un problema, uno que el concilio galáctico nunca imaginó que se alzaría tan rápido, lucharía tan duro o contraatacaría tan despiadadamente. La comandante Lee Carver estaba en la cima de una cresta en la luna calcinada de Elra 3,
donde la batalla había tenido lugar horas antes. Sus botas blindadas estaban cubiertas de ceniza y su visor negro estaba agrietado en el borde por la última explosión. Detrás de ella, una fila de soldados humanos atendía a los heridos, arrastrando botiquines improvisados sobre los escombros. «¿Sabes?», dijo el sargento Malik, cojeando hacia ella con un brazo colgando fuera de su articulación. «Para ser una especie que piensa que las emociones son debilidades, sí que gritan fuerte cuando mueren». Lee no se rió. Solo miró los restos del concilio que aún parpadeaban en el cielo. «Vinieron aquí esperando que suplicáramos». Malik escupió en el polvo. «Esperaban otra colonia que aplastar. Se olvidaron de que ya no somos colonos», dijo ella. «Ahora somos soldados». Una sirena sonó a lo lejos. Ráfagas cortas de estática. Código terrestre. 3 largas, 2 cortas. Señal entrante. Prioridad alfa. Lee levantó su muñequera. Una voz distorsionada se abrió paso. «Carver. Aquí Altocom. Comunicaciones dañadas. Alerta máxima. Debe regresar inmediatamente a la base SNET. Hemos recibido una declaración de purga del concilio». Se quedó helada. ¿Una declaración de purga? Eso no era guerra. Era genocidio. El concilio solo la había emitido 3 veces en la historia galáctica registrada. Cada vez significaba exterminio total, esterilización planetaria, eliminación de la especie de la existencia. No solo estaban atacando ahora. Querían que la humanidad fuera borrada. El rostro de Malik se desencajó. Realmente van a hacerlo. «Tienen miedo», dijo Lee, con voz plana. «Y los imperios asustados destruyen lo que no entienden». Se giró, alzando la voz. «Movilizad a todos. Llevad a nuestros heridos a órbita. Nos vamos a casa». De vuelta en el espacio del concilio, el caos se extendió por los otrora tranquilos pasillos del poder. Docenas de sistemas recibieron el mensaje. Directiva de Purga 019H. Objetivo. Especie 11.234A. Homo sapiens. Origen terrano. Flotas enteras fueron activadas. Billones de créditos se desviaron a la manufactura de guerra. La propaganda se emitió en todas las redes planetarias, mostrando clips de humanos violentos, guerras históricas de la Tierra y metraje gráfico de batallas. El mensaje era claro. La humanidad es una enfermedad. El consejero Gilax se presentó ante la cámara una vez más, triunfante. «Responden a la fuerza. Ahora presenciarán la extinción». Pero la consejera Tisi, a pesar de ser de una facción rival, dudó. «Se adaptan demasiado rápido. Deberían haber caído en Elra 3. En cambio, improvisaron, contraatacaron y nos humillaron. Tuvieron suerte». «No», siseó ella. Estaban enfadados. Y eso era lo que más le preocupaba. Tierra. Días después. La comandante Carver estaba dentro de Soulnet, el alto mando, en las profundidades de los Andes. Sobre ella, la red de defensa de la Tierra brillaba en la ionosfera, una malla de satélites, escudos cinéticos y baterías de pulso dirigidas por IA. La sala estaba abarrotada. Generales, científicos, diplomáticos, las mejores mentes que le quedaban a la Tierra. Incluso la vieja bandera de la ONU colgaba junto al escudo del gobierno de la Tierra, un símbolo rescatado de la historia ahora relevante de nuevo. El general Teada estaba en el centro, un hombre forjado en el silencio del campo de batalla. «Tenemos un problema», comenzó. «Las flotas combinadas del concilio son 27 veces más grandes que las nuestras. Tienen tecnología superior, más naves y estrategias antiguas, pero nos subestiman». Señaló un mapa holográfico que mostraba múltiples trayectorias de flotas entrantes. «Creen que defenderemos la Tierra como si fuera sagrada, pero esa no es nuestra jugada». Lee se cruzó de brazos. «¿No vamos a defender la Tierra?» «No», asintió Teada. «Vamos a llevarles la lucha a ellos». Un murmullo recorrió la sala. «Operación Colmillo de Hierro», continuó. «Desplegaremos 4 unidades de incursión profunda en territorio del concilio. Guerra de guerrillas. Golpear y desaparecer. Atacamos líneas de suministro, saboteamos estaciones de comunicación, y lo más importante,
les hacemos sentir miedo. Alguien se burló al fondo. ¿Quiere que ataquemos al imperio más poderoso de la galaxia con 4 equipos de asalto? El rostro de Teada no cambió. Nunca antes han luchado contra humanos en sus propios hogares. 2 semanas después, Lee y su equipo de asalto estaban acurrucados dentro de una nave de desembarco camuflada, acercándose a una luna de suministros que orbitaba el anillo interior del concilio, Baileys 2, un centro logístico crucial para el movimiento de su flota. El plan era simple: penetrar la atmósfera, hackear el sistema orbital, plantar un virus de código que transmitiría datos de flota falsos y volar por los aires el depósito de municiones. Simple en el papel. Malik se sentó a su lado, revisando su equipo. ¿Nunca te cansas de que te llamen loca todo el tiempo? La piloto IA, una voz sarcástica llamada Ripley, intervino. Bien, porque lo que estáis a punto de hacer está literalmente calificado como suicida por 3 IA militares, incluyéndome. Gracias por el voto de confianza. Solo espero que vuestra especie aprecie la ironía, añadió Ripley. Estáis a punto de cometer terrorismo para evitar un genocidio. Un bonito paquete de complejidad moral. Cállate y aterriza, murmuró Lee. La nave de desembarco se deslizó a través de los escudos orbitales de Baileys 2, enmascarada por un campo de escombros de un reciente ejercicio del concilio. Mientras la nave descendía, el humo de las refinerías y las luces de las torres se extendían por el horizonte como una máquina viviente. Aterrizaron y echaron a correr. El equipo de asalto humano se desplegó. 12 soldados entrenados en infiltración en el espacio profundo, sabotaje exo y combate en gravedad cero. Llevaban armaduras terrestres remendadas con tecnología alienígena robada, se movían como fantasmas y portaban armas diseñadas para imitar las firmas del concilio. Infiltración exitosa. En minutos, habían anulado un nodo de seguridad e introducido señales falsas en la red de vigilancia. Malik hackeó el sistema principal mientras Lee vigilaba. 2 minutos, susurró. Solo necesito redirigir el puerto de datos. Un ruido. Pasos. Un escuadrón de guardias insectoides dobló la esquina. Sus ojos brillaban en cian. Sus rifles zumbaban. Lee no dudó. Disparó el primer tiro. No fue limpio. Fue brutal. De cerca, ruidoso, personal. Su cuchilla se hundió en uno de sus caparazones mientras Malik abatía a los otros con disparos de pulso en el tronco encefálico. La sangre salpicó. El caparazón se resquebrajó. Los cuerpos cayeron al suelo. Lee respiró con dificultad. Sigue trabajando. Malik no se inmutó. Subiendo ahora. Un segundo después, toda la red logística de la flota del concilio registró los datos falsos de la Tierra. Coordenadas falsas, recuentos de naves falsos, despliegues de flota falsos. El virus se propagó como la pólvora. Las flotas del concilio comenzaron a desviarse hacia sectores fantasma. Los suministros se redirigieron a campos estelares vacíos. La confusión floreció en las filas enemigas. Y entonces Lee sacó la pieza final, una granada cinética del tamaño de un melón. Hora de hacer algo de ruido. La lanzó a la bóveda principal de municiones y corrió como si le fuera la vida en ello. Mientras el equipo se apresuraba a volver a la nave, el suelo detrás de ellos estalló. Una luz cegadora, un sonido como el de Dios gritando y una onda de choque que volcó una barcaza de transporte entera. Ripley los recibió con sarcasmo. Bonitos fuegos artificiales. ¿Preparo vuestras medallas o vuestros funerales? Sácanos de aquí. Mientras ascendían a órbita, los fuegos de Baileys 2 iluminaron las estrellas. Un día después, a través de la galaxia, los comandantes del concilio gritaban en sus comunicadores. Flotas enteras habían saltado a los sectores equivocados. Las rutas de suministro estaban destrozadas. Estaciones de armas críticas estaban fuera de línea. El virus se había propagado tan rápido que era como si sus propios sistemas se hubieran vuelto en su contra. Hijax aulló de furia mientras observaba los informes de datos. Están en nuestro espacio. Han hackeado nuestra guerra. La consejera Tisi guardó silencio, viendo el canal de noticias. Explosiones, sabotajes, firmas de código terrestres incrustadas en sus bancos de datos más protegidos. Esto no fue un mensaje, susurró.
Fue una demostración. Gilax golpeó sus extremidades contra el suelo. Son monos con pistolas. Esto es imposible. Y fue entonces cuando sonó la baliza de emergencia. Otro ataque. Otra estación del concilio desaparecida. Otro mensaje de la tierra. Declarasteis la purga. Nosotros declaramos la resistencia. Somos la humanidad. Venid a por nosotros. Las estrellas sobre la tierra brillaban con muerte. Desde el lado oscuro de Marte, las estaciones de mando orbital de la humanidad observaban a las flotas del concilio retorcerse y tropezar en la confusión como titanes ciegos tropezando con sus propios pies. El virus había hecho más que desviar las cadenas de suministro. Había expuesto cuán confiado se había vuelto el concilio galáctico. Pero no duraría. La comandante Lee Carver estaba frente a una pantalla del tamaño de una pared en las profundidades del mando de Soulnet. El resplandor rojo de las luces de advertencia pintaba su rostro. Han comenzado a recalibrar, dijo el general Teada, con los brazos cruzados. Algunos sistemas ya han purgado el virus. Se adaptarán. No son tontos, respondió Lee. Solo arrogantes. Gran diferencia. Teada se giró. Lo que los hace peligrosos cuando están acorralados. Detrás de ellos, un oficial técnico gritó. Señal entrante del espacio profundo. Está encriptada por el concilio, transmitiendo en banda ancha, no dirigida. Parece propaganda. Ponla en pantalla, ordenó Teada. La pantalla cambió. Un rostro familiar la llenó. El consejero Gilax, su piel gris, lustrosa e hinchada, 4 ojos amarillos ardiendo con desprecio. Detrás de él se encontraban docenas de especies del concilio, silenciosas, sombrías. A los humanos de la tierra, habéis derramado sangre del concilio. Os habéis burlado de nuestra paz y envenenado nuestros sistemas. Por esto, arderéis. Pero os ofrecemos una oportunidad. Ríndase, comandante Carver. Entregue a la mente responsable de esta campaña terrorista, y la tierra se librará de la extinción. El mensaje se cortó. Silencio. Luego una risa grave vino de Malik, que observaba desde la esquina. ¿Te quieren a ti ahora? ¿Eh? Lee no se inmutó. Eso no es una oferta de paz. Es un cebo. Te tienen miedo, dijo Teada. De lo que representas. Una humana que contraataca, que gana. Demasiado tarde para deshacer eso, dijo ella suavemente. Esa noche, Lee se sentó sola en su litera, sin la armadura, la fatiga aferrándose a ella como una segunda piel. Un archivo parpadeaba en su tableta personal. Un video de su hermana, June Carver, enviado desde un puesto de avanzada civil en la estación Europa. El concilio había atacado esa estación hacía 3 meses. Lee tocó el archivo. El rostro de su hermana apareció, sonriente, joven, mucho más suave de lo que Lee había sido jamás. Oye, si estás viendo esto, significa que probablemente ya no estoy por aquí. Dejé esto por si acaso. Ya sabes, el universo hizo lo que el universo siempre hace, estrellarse y arder. Solo quería decir que estoy orgullosa de ti. Sé que siempre llevaste el mundo sobre tus hombros. Nunca fuiste de las que lloran. Ni cuando mamá murió, ni cuando papá se fue, solo apretaste la mandíbula y seguiste marchando. Pero recuerda, ¿vale? No siempre tienes que luchar sola. No tienes que cargar con toda la humanidad tú sola. No eres solo nuestra espada. Lee. También eres nuestro corazón. No lo olvides. La pantalla se oscureció. No lloró, pero tampoco se movió durante mucho tiempo. 3 días después, la Tierra perdió la base Titán. Todo un complejo orbital desaparecido en menos de 9 minutos. Acorazados del concilio, gigantescos vigimes autoconscientes, descendieron como dioses de la destrucción, inmunes a las interferencias, ignorando las defensas orbitales de la Tierra como si fueran polvo. Ni siquiera se molestaron en advertir. Una purga total. Más de 200.000 vidas humanas perdidas. El metraje llegó a la red global de la Tierra en minutos. Las familias lloraron. Las calles se llenaron de protestas y marchas silenciosas. El concilio pensó que esto quebraría la resolución de la Tierra. No fue así. Encendió algo más antiguo, más profundo,
un fuego que ni siquiera el espacio podía contener. Se han quitado la máscara, dijo Teada sombríamente, señalando la trayectoria orbital de la siguiente oleada. No más diplomacia. Están apuntando al núcleo. Tierra, Marte, Luna y el cinturón de Europa. Lee estaba a su lado, con los ojos fijos en la pantalla. Entonces es hora de que dejemos de ser sutiles. Teada la miró. ¿Atacar su mundo natal del concilio? La habitación se congeló. ¿Hablas en serio?, dijo Malik, dando un paso adelante. ¿Quieres asaltar Carrex Prime? Es un suicidio. Lee no parpadeó. Exactamente por eso no se lo esperarán. Teada frunció el ceño. ¿Qué atacaría siquiera? Ella señaló el mapa. Su red de comunicaciones. Si podemos penetrarla, aunque sea brevemente, inundamos sus sistemas con transmisiones humanas sin filtrar. Historia real, verdad, caos, sin barreras de propaganda. ¿Quieres empezar una guerra de información?, dijo Malik. Ella asintió. El concilio controla a su gente con censura y miedo. Les mostraremos la verdad. Que la Tierra no es un monstruo, sino un superviviente. Que sus líderes comenzaron esta guerra. Puede que no gane la guerra, murmuró Teada, pero abrirá grietas en su imperio. Lee no dijo nada. Solo se ajustó los guantes y caminó hacia la salida. Prepara al equipo. La Operación Señal Negra nació en un búnker bajo la Estación de Defensa Antártica de la Tierra. Sin sueño, sin ceremonia, solo aire frío, soldados cansados y una determinación silenciosa. La nave de desembarco que tomaron no era militar. Era un mercante del concilio recuperado, reprogramado, cubierto con sigilo de plasma y cargado con una cosa que el concilio nunca había entendido de verdad. La determinación humana. Ripley, su siempre sarcástica piloto IA, expresó lo obvio. Os dais cuenta de que si nos detectan, nos vaporizarán antes de que lleguemos a órbita. Lee respondió secamente. Entonces no dejes que nos detecten. El salto a Carrex Prime era peligroso, incluso suicida. El espacio del concilio estaba denso de drones de vigilancia y flotas de patrulla, la mayoría de las cuales habían entrado recientemente en alerta máxima gracias a las últimas actividades de la Tierra. Pero a veces el caos crea oportunidades. Gracias a su virus semanas antes, la matriz de amenazas interna del concilio estaba inundada de falsos positivos. Mientras las flotas se apresuraban hacia sistemas fantasma, persiguiendo enemigos imaginarios, el equipo de asalto más peligroso de la Tierra se deslizó sin ser visto. Carrex Prime parecía una joya de poder desde la órbita. Un planeta construido sobre la conquista, con agujas relucientes, aerovías repletas de naves plateadas, estatuas gigantes de emperadores del concilio muertos hace mucho tiempo que miraban a su pueblo con un juicio engreído y silencioso. Y sobre todo ello flotaba la red de comunicaciones, una telaraña de satélites y relés que procesaban la propaganda del concilio por toda la galaxia. Era hermoso y estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. El equipo aterrizó en los barrios bajos de la subciudad, zonas ignoradas donde las especies menores vivían en cuarteles estrechos y olvidados. La gente los miraba pasar, algunos curiosos, otros temerosos. Pocos habían visto a un humano en persona. Ella se dirigió a uno de ellos, un pequeño niño emplumado, no mayor de 10 años. ¿Dónde está el núcleo de la red? El niño dudó, luego señaló en silencio hacia una torre brillante en el horizonte. Gracias, chico. Se movieron rápido. 3 de su equipo tomaron posiciones de francotirador en tejados cercanos. Malik y 2 ingenieros comenzaron a preparar el enlace ascendente portátil que llevarían al nodo de comando de la red. La propia Lee llevaba la carga útil. Fuego de eco, un programa viral cargado con cada verdad censurada que el concilio había enterrado. Metraje de batallas, gritos, muertes de civiles, tratados ocultos, confesiones de informantes, mensajes humanos de paz, esperanza y desesperación. Todo tergiversado por el concilio en mentiras. Lee planeaba deshacer siglos de silencio en 60 segundos. Llegaron a la torre. La seguridad era densa. Bioescáneres, torretas de drones, cerraduras genéticas. Lo habían planeado todo. Mientras el equipo hackeaba el perímetro, los guardias del concilio se abalanzaron,
algunos blindados, otros con armas y que abrazaban el aire. Las cuchillas chocaron, las armas rugieron. Malik gritó de dolor cuando un láser le atravesó el hombro. «Seguid», gritó Lee, arrastrándolo a cubierto. Llegó al corredor, insertó la unidad. El sistema se defendió. Cortafuegos de IA, bucles lógicos, cerraduras cuánticas, pero ella era humana, terca, brillante, enfurecida, y en menos de un minuto, fuego de eco se cargó. Una luz blanca cegadora brilló en el cielo mientras la red vacilaba. Luego, en cada planeta del concilio, en cada pantalla, en cada feed de implante, la humanidad habló. Vieron a la hermana de Carver suplicando por la paz antes de ser bombardeada. Vieron a los niños de la Tierra en búnkeres subterráneos mientras las flotas del concilio disparaban arriba. Vieron a humanos llorando por civiles alienígenas, aquellos que el concilio había usado como escudos de carne. Y oyeron voces no de guerra, sino de resistencia. Un mensaje se reproducía en bucle. No empezamos esta guerra, pero no moriremos en silencio. Somos humanos y seremos escuchados. Para cuando llegaron los refuerzos del concilio, el equipo se había ido, desapareciendo en callejones, sangrando y magullados, pero no rotos. Y Carrex Prime nunca volvería a ser el mismo. Estallaron disturbios en los sectores inferiores. Los ciudadanos del concilio empezaron a hacer preguntas. La verdad había roto la presa. Y la comandante Lee Carver, una vez solo una soldado, se había convertido en algo completamente diferente, un símbolo. El sol nunca volvió a salir en los sectores inferiores de Carrex Prime. No porque el planeta rotara lentamente, sino porque el concilio apagó la luz. Lo llamaron Protocolo de Contención 44. Se cortó la energía a las subciudades. Se sellaron los túneles de tránsito. Drones de acceso desplegaron dispensadores automáticos de gas. Los civiles, inocentes, ahora se consideraban contaminados por corrupción ideológica externa. La verdad se había extendido, y el concilio respondió de la única manera que los tiranos siempre lo hacen, con miedo y fuego. Muy por encima, en los distritos de cristal superiores, donde la élite todavía cenaba en spas flotantes y sorbía el fruto de sangre de planetas extintos, el consejero Gilax observaba la ciudad arder a través de una cúpula de escudo reforzado. «Liberad a los purificadores», dijo fríamente. «Borrad los sectores». «Pero consejero», dijo su asistente, un estillón de baja cuna con rasgos suaves, «algunos de los infectados son niños». Gilax ni siquiera se giró. A la infección no le importa la edad. Y los fuegos comenzaron. Lee Carver observó el metraje desde una nave de patrulla robada que orbitaba el lado oscuro de Carrex Prime. Se apoyó contra el mamparo, la mandíbula apretada, los labios formando una línea tan fina que podría haber desaparecido. Había querido sacudir su imperio. No había querido que los niños ardieran. Malik se sentó frente a ella, vendado, el hombro crispándose bajo el estrés de la aceleración. Están bombardeando a su propia gente ahora. No son personas para ellos, dijo Lee, con voz de ceniza. Son peones. Colaterales. Ripley, la IA de su nave, chasqueó suavemente antes de hablar. Señal segura entrante, prioridad Altocom. Vais a querer ver esto. La pantalla parpadeó. Apareció el general Teada, el rostro pálido, demacrado y marcado con más peso del que un soldado debería soportar. Carver. Es hora de que vuelvas a casa. Necesitas ver esto con tus propios ojos. Cuando Lee volvió a pisar la superficie de la Tierra, meses después de lanzar la Operación Colmillo de Hierro, ya no parecía su hogar. Los cielos, antes azules, ahora estaban amoratados por la dispersión atmosférica. Drones militares zumbaban como mosquitos mecánicos. Campamentos de refugiados se extendían por el ecuador donde los bombardeos orbitales del concilio no habían logrado penetrar, pero dejaron cicatrices psicológicas que se extendían más que cualquier cráter. Lee fue escoltada a través de un corredor de acero hasta el nivel 6 de la fortaleza subterránea de Soulnet. Ahí fue donde la vio, la superarma del concilio. Teada estaba junto a un holograma del tamaño del esqueleto de una ballena. Giraba lentamente, brillando con líneas de un verde antinatural.
Símbolos alienígenas se arremolinaban a su alrededor como runas de muerte. Esto es lo que sacamos de transmisiones interceptadas del espacio profundo, dijo. Lo llaman el protocolo Valari. ¿Traducción? Preguntó Lee. No es un arma en el sentido tradicional, dijo el Dr. Harsin, jefe de xenotecnología. Es un motor de fase de realidad. No destruye un planeta. Lo borra como si nunca hubiera existido. Lee miró fijamente la proyección flotante. Su mente se tambaleó ante el concepto. ¿Cómo si reescribiera el tiempo? No, dijo el Dr. Sin. Peor. Elimina la línea de tiempo, borra la memoria gravitacional, el eco cósmico. Convierte a tu especie en un fallo en la historia. Teada se inclinó hacia adelante. Van a usarlo en la Tierra. El plan ya estaba en marcha. Los ingenieros del concilio habían completado el componente final del protocolo Valari en el remoto planeta de Toraxis. Oculto en las profundidades de un pozo de gravedad del tamaño de una estrella moribunda. Era el último lugar al que la humanidad podría llegar y el único lugar que importaba ahora. Lee miró el mapa estelar en silencio. ¿Esperas que detenga un dispositivo borraplanetas con un solo equipo? Los ojos de Teada se endurecieron. Espero que lo intentes. Malik estaba a su lado. Si no vamos, nadie vuelve. Lee miró el mapa de nuevo. Su hogar, su gente, el recuerdo de su hermana, el sacrificio de su equipo. Respiró hondo y se giró. Prepara la Valquiria. Nos vamos a Toraxis. 5 días después. Sistema Toraxis. La Valquiria emergió del hiperespacio como una cuchilla desde las sombras. Su recubrimiento de sigilo zumbaba bajo la fricción solar. El planeta era un orbe negro envuelto en niebla electromagnética y arremolinadas tormentas de muerte. Era un cementerio de la física, un lugar donde la gravedad se doblaba de lado y el tiempo se sentía más lento que el pensamiento. Ripley crepitó. Yo diría bienvenidos al infierno, pero el infierno no curva el espacio así. Lee estaba en el puente de mando, de nuevo con armadura, expresión ilegible. Busca firmas de calor. Una pausa, luego, las tengo. Ingenieros del concilio, cientos. El dispositivo Valari está activo. 14 horas hasta la ignición. Lee no parpadeó. Entonces tenemos 14 horas para robar un milagro. La inserción fue violenta. La Valquiria no aterrizó. Se estrelló, cortando a través de una tormenta magnética y derrapando sobre roca negra antes de chocar contra una trinchera de gas congelado. El casco gritó, pero resistió. Lee y su escuadrón salieron rápido. No había tiempo para sutilezas ahora. Avanzaron a pie, cada uno llevando disruptores de fase y granadas cinéticas. El aire estaba cargado de estática y náuseas. El tiempo ondeaba como olas. Tuvieron que forzarse a recordar quiénes eran. La voz de Ripley zumbó en sus auriculares. Os estáis acercando. La carcasa exterior del dispositivo está protegida por un campo de distorsión temporal. Tendréis que anclaros con estabilizadores cuánticos o olvidaréis cómo respirar. Recibido, dijo Lee, avanzando. El campo brillaba como vidrio hirviendo. Lo atravesaron. Y por un momento, todo desapareció. Sin tiempo, sin memoria, sin guerra, solo silencio. Luego un latido. Y de repente estaban al otro lado. El protocolo Valari estaba ante ellos, una máquina del tamaño de una ciudad, pulsando con luz alienígena y un extraño ritmo matemático. Zumbaba como un coro de computadoras antiguas cantando al vacío. Los ingenieros del concilio corrían por su superficie, ajenos a los humanos en la sombra de la tormenta. Lee levantó su rifle. Acabemos con esto. El tiroteo fue diferente a todo lo que habían enfrentado. Los guardias del concilio empuñaban armas que desgarraban el tiempo, balas que envejecían el metal al contacto, granadas que invertían la gravedad a mitad de la explosión. Malik fue alcanzado en la pierna por un cronorrayo y gritó mientras el tiempo aceleraba la herida, envejeciéndola hasta la putrefacción en segundos. Sin le inyectó un estabilizador, pero su pierna se había ido. «Seguid moviéndoos», gritó Lee, arrastrándolo hacia adelante. «No paramos hasta que ese núcleo esté desactivado». Llegaron a la aguja principal. Sin descifró el código.
Ripley sincronizó la clave de anulación. Malik, sangrando y pálido, colocó la carga útil. 3 minutos hasta la detonación. Entonces lo oyeron. Una voz, no de una boca, sino de todas partes. ¿Creéis que esto termina con un fracaso? No sois una especie. Sois un error en la evolución, y los errores deben ser corregidos. Lee miró hacia arriba. Flotando sobre el Valari estaba el consejero Rocas, encerrado en su trono de obsidiana, rodeado de droún psíquicos, su mente extendiéndose a través de las dimensiones. Lee levantó su arma. ¿Viniste hasta aquí para vernos morir? La voz de Rocas se deslizó como aceite sobre su mente. No, comandante. Vine para asegurarme de que os veáis desaparecer a vosotros mismos. Disparó. El aire se fracturó. Lee se lanzó, apartando a Malik del camino mientras el suelo se abría detrás de ellos. La voz de Ripley se quebró. Carga lista. Una sola oportunidad. Lee miró el núcleo. Pulsaba. Listo para disparar. Escaló la aguja con las manos sangrantes, esquivando ráfagas, disparando a ciegas. Un dron le cortó el brazo. Otro destrozó su visor. La sangre le corrió por el ojo, pero alcanzó el núcleo, tiró de la anilla y metió la carga dentro. Rocas gritó. No lo entendéis. Estábamos limpiando la galaxia. Erais caos, impredecibles, indomables. Ella lo miró desde arriba, rota y furiosa. Somos humanos. Y el mundo explotó. Se despertó en la oscuridad. Luego luz, luego dolor. Estaba a bordo de la Valquiria. Sin se inclinó sobre ella. Lo conseguiste. El Valari ha desaparecido. Las fuerzas del concilio se retiraron. Los detuvimos. Lee parpadeó. Malik? Sin sonrió. Vivo, sin pierna, enfadado. Estado normal. Ella rió débilmente. Fuera de la nave, las estrellas ardían brillantes. Y muy lejos, en la tierra, la gente ya bailaba en las calles. Porque la humanidad había hecho lo imposible. Lucharon contra el imperio más poderoso de la galaxia y ganaron. Las estrellas estaban más silenciosas ahora. No en paz, solo en silencio. Como una respiración contenida demasiado tiempo, como una tormenta que no había pasado, solo se había detenido. Habían pasado 11 días desde que el protocolo Valari explotó sobre Toraxis, vaporizando una de las armas más temidas en la historia del concilio y paralizando un sector importante de su anillo de defensa interno. La onda de choque no fue solo física. Fue política, filosófica, espiritual. En toda la galaxia, algo se rompió. Especies enteras, largamente subyugadas por el orden del concilio, vieron el metraje. Vieron a una mujer humana abrirse paso entre guardias de élite y sacrificarlo todo para salvar un planeta que el concilio llamaba primitivo. Su rostro estaba ahora en todas partes, en vallas publicitarias robadas, proyectado en cúpulas de ciudades, susurrado en refugios subterráneos en planetas de los que Lee Carver nunca había oído hablar. Ya no la llamaban comandante. La llamaban la llama, y el fuego se propaga. En las húmedas subciudades de Caraborn, un mundo minero en el borde del espacio del concilio, estallaron disturbios. Cientos de trabajadores Troen, hartos de siglos de trabajos forzados, volvieron sus taladros contra sus señores. Asaltaron puestos de avanzada, cantando un nombre desconocido con un acento áspero y quebrado. Chica llama, guerrera de fuego, Umayama. No les importaba quién era realmente. Lo que importaba era lo que representaba. Resistencia. Dentro del cuartel general de Soulnet, en las profundidades de los Andes, el general Teada se sentó con un pequeño grupo de los estrategas y soldados más confiables de la Tierra. Su rostro estaba cansado, más viejo de lo que había estado un mes atrás. Demasiados nombres estaban ahora en el muro conmemorativo. Demasiados sustos. Demasiados pedazos rotos de una especie tratando de mantenerse unida. Lee se sentó frente a él, un brazo enyesado, un ojo parchado por la explosión en la aguja de Toraxis. Malik se sentó a su lado en una silla flotante, su pierna protésica aún inicializándose. ¿Cuál ha sido la respuesta del concilio?, preguntó Lee, su voz baja pero aguda. Teada hizo una mueca. Se han dividido. Ella parpadeó. ¿Dividido?
No oficialmente, dijo el Dr. Sin, tocando una pantalla brillante. Pero 3 especies centrales han pedido una reevaluación interna de la estrategia militar. Otras 2 están cuestionando abiertamente el liderazgo de Hylax. Malik soltó una risita. Así que sacudimos el trono lo suficiente como para agrietarlo. Lo suficiente como para que algunos quieran quemarlo, añadió Sin. Ahora hay susurros de un movimiento de secesión. Lee levantó una ceja. ¿Del concilio? Teada asintió. Lo llaman el bloque de la fractura. Especies cansadas de la guerra. Cansadas de ser gobernadas por el miedo. Han enviado tanteos. ¿Tanteos? Mensajes encriptados. Quieren contacto. Contacto discreto. Arriesgado, murmuró Malik. Podría ser una trampa. Lee se reclinó, haciendo una mueca por el tirón en sus costillas. O podría ser el comienzo de algo más grande. Miró a Teada. Envía una respuesta. Con cuidado. Nos reuniremos con ellos. Una semana después, en la órbita de sombras binarias de Bell 9, Lee se reunió con el enviado del bloque de la fractura. No era un consejero, ni un político. Era una maestra, una vieja citerembra, sus plumas apagadas por la edad, su traductor crepitando mientras hablaba. Se suponía que debíais morir, dijo ella. Lee ladeó la cabeza. También muchos de nosotros. Enseñé historia durante 70 ciclos, dijo la Citari. Nos obligaron a enseñar que los humanos eran inestables. Que vuestra especie quemaba planetas y bebía petróleo y no se podía confiar en ella. No del todo inexacto, murmuró Malik. La Citari rió entre dientes. Pero entonces vi tu mensaje. El de la red. Vi a tu hermana. Su voz se suavizó. Vi la parte donde decía, no somos vuestro enemigo. Solo queremos vivir. Lee sintió que algo se movía dentro de ella. Una grieta en el muro que había construido. Entonces, ¿qué queréis de nosotros? Los ojos de la Citari brillaron. Ayúdanos a romper el concilio. De vuelta en el espacio del concilio, Hylax servía de rabia. Se paró ante la Cámara Suprema, rodeado de silencio. Una vez, estos salones resonaron con el aplauso ciego de especies temerosas de desafiarlo. Ahora estaba solo. Los humanos son débiles, rugió. Sus mundos arden. Sus naves son pocas. Tenemos los números. Nadie respondió. Miró con furia a la consejera Tisi, que estaba sentada fríamente al otro lado de la cámara. ¿No estás de acuerdo? Cuestiono tu estrategia, dijo ella. ¿Y tu cordura? Infectaron nuestros sistemas, sabotearon nuestras flotas. Nos humillaron en Carrex Prime. Tisi levantó una ceja. Tú lo llamas humillación. Yo lo llamo revelación. Quizás no somos dioses. Quizás ellos no son alimañas. ¿Te arrodillarías ante simios? No, dijo ella tranquilamente. Pero ya no deseo destruirlos. Hylax golpeó un puño con garras contra el suelo de mármol, agrietándolo. Caerán con o sin ti. Y así, sin más, se marchó. Detrás de él, de nuevo silencio. Y una sola palabra susurrada entre las sombras. Criminal de guerra. Mientras tanto, la rebelión se extendió como el fuego. En el mundo oceánico de Salem, naves de la Marina del Concilio desertaron y se unieron a las flotas rebeldes. En Neorba, los prisioneros derrocaron a sus captores y enviaron mensajes de alianza a la Tierra. Cada día, Lee leía nuevos informes de planetas que nunca había visto. Cada día recibía mensajes no solo de humanos, sino de alienígenas agradeciéndole, suplicándole, advirtiéndole. Todos pensaban que ella era la líder ahora. Pero no lo era. Solo era una soldado que no se rendía. Una noche, sola en su litera, Lee recibió un mensaje marcado como prioridad privada. Sin fuente, sin firma. Lo abrió y se le heló la sangre. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que el fuego te salvará? Mira a tus estrellas, chica llama. La verdadera tormenta aún no ha llegado. Luego, un conjunto de coordenadas. Lee las miró fijamente. Comprobó el sistema, contuvo el aliento. Apuntaban a la estación Araban, un puesto de investigación, un lugar que debería haber estado abandonado.
Se levantó y llamó a Teada. Tenemos un problema. Al día siguiente, la Valquiria despegó de nuevo. Lee, Malik, Sin y dos operativos de reconocimiento, Grayson y Lynn, aterrizaron en Araban, una roca olvidada en el borde de la nada. Encontraron la estación intacta, pero con energía. Dentro, las luces parpadeaban. El aire olía a metal y moho. La voz de Ripley zumbó en los comunicadores, detectando señales de bajo nivel. Algo está vivo ahí dentro. Se movieron por los pasillos, cañones de armas por delante, nervios a flor de piel. Y entonces lo encontraron. Un laboratorio, todavía cálido, todavía activo. Criocámaras, docenas. Dentro de cada una, humanos, o lo que quedaba de ellos. Algunos tenían miembros extra. Otros tenían injertos neuronales expuestos. Sus ojos parpadeaban con ritmos antinaturales. Ni dormidos, ni muertos. Dios mío, susurró Sin. Estaban experimentando. Malik encontró un terminal. La última entrada, hecha horas atrás. No por un humano, sino por una IA del concilio. Proyecto nuevamente. Estado, estable. El arma más grande de la humanidad es el caos. Hemos decidido controlarlo. Fase 2. Liberación programada. Lee se giró, con los puños apretados. Están haciendo híbridos. De repente, la puerta detrás de ellos se cerró de golpe. Una sirena gritó. Las criocámaras se abrieron con un siseo. Y una de las figuras salió. Una mujer, o lo que una vez fue una mujer. Su rostro era humano, pero su piel brillaba con pulsos metálicos. Sus ojos brillaban en violeta. Su voz crepitó mientras hablaba. Nos dejaste. Lee se congeló. La voz era familiar. Demasiado familiar. June. La híbrida ladeó la cabeza. Renacimos. Intentaste quemar el mundo para salvarlo. El concilio encontró otra manera. June, soy yo, Lee, tu hermana. Tuve una hermana, dijo la cosa. Pero ella me dejó morir. No, dijo Lee, con el corazón roto. Intenté salvarte. Luché por ti. Luchas por fantasmas, dijo June, dando un paso adelante. Ya no soy tuya. Y sus manos se iluminaron con una energía abrasadora. El primer disparo falló a Lee por centímetros. Un pulso de energía pura atravesó la pared del pasillo detrás de ella, derritiendo el acero como cera de vela. Cayó al suelo con fuerza, rodando detrás de una consola oxidada mientras el aire se llenaba con el grito de las alarmas y el crepitar de un poder que deformaba la realidad. Frente a ella, la cosa que solía ser June Carver dio otro paso adelante. Sus brazos iluminados en violeta pulsaban con una fuerza cinética inestable. Su piel brillaba entre carne y aleación, su voz era una superposición. Una parte humana, una parte algo completamente diferente. Recuerdo tu voz, dijo June lentamente. Me llamó desde los escombros. Pero nadie vino. Nadie vino nunca. El corazón de Lee latía con fuerza, su garganta se apretó, atrapada entre el instinto de mando y el dolor de la culpa. No sabía que estabas viva. El concilio nos dijo que el puesto de Europa fue destruido. Vi el metraje. No lo destruyeron, dijo June. Lo cosecharon. Pieza por pieza. Desarmaron nuestras mentes como rompecabezas y las volvieron a armar mal. Malik se agachó junto a Lee a cubierto, su rostro pálido de horror. Esto es una locura. Debería estar muerta. Lo está, susurró Lee. Esto no es ella. No completamente. Tienes razón, dijo June. Soy algo mejor. Y levantó las manos de nuevo. Lee gritó, retirada, justo cuando otro pulso se lanzó hacia ellos, rasgando el suelo. El equipo se dispersó. Grayson y Lynn proporcionando fuego de cobertura. Sin intentaba frenéticamente acceder a los sistemas de control. Está conectada al núcleo de la estación, gritó Sin por los comunicadores. Así es como se mantiene estable. Si podemos apagarlo, podríamos cortar el bucle de retroalimentación de la aumentación. ¿Y si no podemos? Ladró Malik, tirando de Lee detrás de otro mamparo. Lee cargó un nuevo cargador en su rifle.
Entonces la abatiré yo misma. Mientras la batalla se desataba por los pasillos de la estación Araban, fragmentos de recuerdos comenzaron a arañar la mente de Lee. La risa de June en la nieve. Sus torpes tarjetas de cumpleaños. La vez que intentó hacer galletas y casi incendia el apartamento. Y ahora estaba aquí, retorcida, convertida en un arma, transformada en algo construido para la guerra. No por accidente, no por alienígenas, sino por el concilio. Esto no era solo una traición a la paz. Era personal. Grayson fue el primero en caer. Un dron lo atrapó a media carrera, un láser atravesándole el corazón. Lynn gritó, arrastró su cuerpo a cubierto y lanzó una granada de pulso que hizo tambalear la forma de June el tiempo suficiente para que el equipo se retirara a la cámara de mando. Ripley, dijo Lee en su comunicador. ¿Estado? He estado intentando infiltrar el sistema, pero sus cortafuegos de IA están cosidos a la red neuronal híbrida. Si lo apagamos demasiado rápido, podría matar al huésped o algo peor. Lee miró las criocápsulas que aún brillaban en las sombras. Más híbridos esperando. No tenemos tiempo para jugar a los cirujanos, dijo. Desactivamos la estación ahora. Malik, ensangrentado y sin aliento, la miró. ¿Y si todavía queda algo humano en ella? Lee lo miró a los ojos. Espero que sí. Dentro de la cámara de control, Sin localizó el ancla neural principal. Una imponente columna cristalina en el centro del suelo, pulsando como un latido. Arcos de energía nadaban por su superficie, conectándose a docenas de conductos cableados en el suelo, las paredes y las criocápsulas. Está en el sistema, murmuró Sin. Su conciencia es medio digital ahora. Ve a través de todo, cada cámara, cada onda de sonido. La mandíbula de Lee se tensó. ¿Podemos desconectarla? Si sobrecargamos el ancla. Sí, dijo Sin. Pero lo sentirá. Freirá su interfaz neuronal. Puede que sobreviva físicamente, pero mentalmente, podría hacerse añicos. Lee asintió lentamente. Sabía lo que eso significaba. Malik estaba a su lado, con la mano en su rifle. No tienes que hacer esto. Sí, tengo que hacerlo, susurró. Y entonces la puerta voló por los aires. June entró en la cámara, flotando a centímetros del suelo, rodeada de drones parpadeantes y una bruma de calor brillante de energía electromagnética. Su rostro seguía siendo familiar, pero sus ojos ya no parpadeaban, ya no lloraban. ¿Por qué viniste aquí?, preguntó, su voz hueca. ¿Fue culpa, piedad, o solo querías terminar el trabajo? Lee dio un paso adelante, bajando su arma. Vine a llevarte a casa. No hay hogar, espetó June. Ya no. El concilio me mostró la verdad. La humanidad está rota. Solo entendéis el dolor, el fuego, la guerra. No, dijo Lee. Entendemos la supervivencia. Por eso luchamos. Por eso nunca nos rendimos. June rió. Un sonido agudo como el cristal. Entonces muere con ellos. Levantó la mano y la habitación explotó en luz. Lee corrió a través del humo, esquivando arcos de relámpagos, disparando ráfagas de supresión a los drones que pululaban por el aire. Malik fue a la izquierda. Sin se lanzó detrás del núcleo con un cortador de fusión, saltando chispas. Ahora, Sin, gritó Lee. Necesito 30 segundos. No tenemos 30. Se giró y June estaba frente a ella, cara a cara. Los ojos parpadearon solo por un segundo. Lee, susurró June. Lee se congeló. ¿De verdad eres tú? Soy yo, dijo Lee, las lágrimas finalmente abriéndose paso. Estoy aquí, June. Nunca dejé de buscar. Los dedos de June temblaron. Luego su cuerpo se convulsionó violentamente como una marioneta tirada por hilos invisibles. Están dentro, jadeó. Están observando, escuchando. No puedo contenerlo mucho más. Luego sus ojos se volvieron blancos y gritó. Sin clavó el chip de anulación en el ancla. El núcleo pulsó una, 2 veces, y luego detonó. La ola golpeó como un mazo, derribando a todos al suelo. Las luces se apagaron. Los drones cayeron. Las criocápsulas se atenuaron y June se desplomó.
El humo llenó la cámara. El silencio regresó. Lee se arrastró hacia ella, el corazón latiendo con fuerza, los pulmones en carne viva. June yacía inmóvil, su piel agrietada con venas oscuras de circuitos muertos, su respiración superficial, pero su voz, todavía la suya, susurró: ¿Lo hice bien? Lee tomó su mano. Fuiste mejor que buena. June sonrió y murió en sus brazos. De vuelta en la tierra, el funeral fue silencioso. Sin monumentos, sin banderas, solo un campo de árboles donde Lee enterró a su hermana. Lejos de la guerra, lejos de la memoria. Una pequeña placa llevaba su nombre. June Carver. Hermana. Luchadora. Humana. Lee se quedó allí mucho después de que los demás se fueran. La guerra no había terminado. El concilio volvería. Construirían cosas peores. Crearían nuevos monstruos. Pero nunca más lo harían sin ser vistos. Y nunca más lo harían sin respuesta. En el cuartel general de Soulnet, Teada observó a Lee regresar de Araban. Le entregó un archivo sellado. ¿Qué es esto? La verdad, dijo. Datos del concilio recuperados del banco de memoria de June. Planes, proyectos, nombres. Lo abrió. Dentro había miles de documentos. Proyecto Quimera, Proyecto Piel Fantasma, Proyecto Caída del Edén. Cada uno, un plan para la extinción. Cerramos una estación, dijo Teada. Hay más. Lee miró la pared, el memorial ahora extendiéndose por 2 niveles. Los encontraremos, dijo. Los terminaremos. Más tarde esa noche, de nuevo sola, Lee abrió un mensaje personal. No del concilio, no de Altocom, sino de un planeta del que nunca había oído hablar. Una joven niña alienígena estaba frente a una bandera casera. En ella había una llama humana dibujada con tiza. La niña sonrió. Mi nombre es Kari. Soy de Palos 4. Vimos tu mensaje. Oímos tu historia. Ya no tenemos miedo. Estamos listos para luchar. Lee vio el mensaje 3 veces. Luego sonrió por primera vez en semanas. El concilio había despertado algo antiguo. No miedo, no odio, sino esperanza. La llamaron la Guerra de la Luz de Ceniza, no por cómo empezó, sino por cómo lo cambió todo. Una semana después de la caída de la estación Araban y la exposición del proyecto nuevamente, las fuerzas rebeldes en 4 sectores se alzaron en ataques sincronizados. Las líneas de comunicación del concilio fueron cortadas. Los convoys ardieron. Las estaciones de suministro explotaron en tumbas orbitales. El mensaje humano se había extendido más allá de la Tierra, más allá incluso de la intención de Lee. Y ya no eran solo humanos. Trosens, Citari, Belkun, Olari, especies que antes tenían demasiado miedo para levantar la cabeza, ahora levantaban armas. Y en el corazón de cada levantamiento había un rostro. Lee Carver. Ella no lo quería. Nunca lo pidió. Pero el poder tiene una forma de caer sobre las espaldas de aquellos que sobreviven lo suficiente para llevarlo. En los pasillos de acero del cuartel general de Soulnet, rodeada de consolas parpadeantes y mapas de guerra floreciendo con puntos rojos, Lee estaba frente a un nuevo holograma, uno que mostraba un desarrollo inesperado. ¿Qué estoy viendo?, preguntó. El doctor Sin se inclinó, ajustando sus gafas agrietadas. Una anomalía, en el espacio profundo, al borde del vacío Galari. Eso no es una respuesta. Es una señal, dijo. Débil, enterrada bajo capas encriptadas que casi no detectamos. No es del concilio. Algo más antiguo. El ceño de Lee se frunció. ¿Cuán antiguo? Teada respondió desde las sombras. Preconcilio. Todos se giraron. Salió a la luz, con el rostro sombrío. He visto fragmentos de este código una vez antes. Enterrados en registros antiguos. Lo llamaban el devorador de silencio. ¿Qué es? Un arma. Una reliquia de la época en que el concilio aún era joven. Algo que sellaron. ¿Por qué? Teada miró directamente a Lee. Porque le tenían terror. Horas después, la valquiria surcaba de nuevo el espacio, dirigiéndose al vacío Galari. Un sector tan silencioso que hasta la gravedad parecía olvidar que existía. Sin patrullas, sin balizas, sin vida.
Lee, Malik, Sin y Lin estaban de nuevo en el campo. Ya no sonreían. No hablaban a menos que fuera importante. Demasiado había cambiado. La galaxia se había abierto, y detrás de su política y su sangre, algo más profundo pulsaba. Algo hambriento. Ripley, la IA de la nave, irrumpió en los comunicadores. Acercándonos a las coordenadas, lectura, nada. Sin estrellas, sin luz, solo un agujero negro para los sensores. ¿Visual?, preguntó Lee. Transmitiendo ahora. Y la pantalla se llenó de ruinas. Una estructura del tamaño de una luna, flotante, rota, de forma alienígena, angular, dentada, brillando con un pulso que no parpadeaba, sino que latía. Sin jadeó. Eso no es del concilio. Es otra cosa. ¿Una nave?, jadeó Malik. No, ni de lejos. Sin señaló. Está viva. Aterrizaron en una plataforma sobresaliente. Metal retorcido como hueso, grabado con símbolos que brillaban dentro y fuera de la realidad. El silencio era insoportable. Sin zumbidos, sin viento, solo presión. Una incorrección en el aire, como si el propio espacio lo desaprobara. No deberíamos estar aquí, murmuró Lin. Este lugar no estaba destinado a ser encontrado. Lee avanzó de todos modos, porque alguien tenía que hacerlo. El interior de la estructura era más frío que la muerte, y no solo en temperatura, en el alma. La luz se doblaba mal. El tiempo se ralentizaba. Las paredes susurraban en lenguas que ningún traductor podía descifrar, hasta que llegaron al núcleo. Una cámara del tamaño de una catedral. Y en el centro, suspendida por cadenas de luz sólida, había una figura, o lo que quedaba de una. Su cuerpo era humanoide, apenas, con extremidades alargadas, piel negra como un cielo sin estrellas, y su boca cosida por cables brillantes. Lee dio un paso adelante. ¿Qué es? Entonces la cámara se estremeció, y el ser abrió los ojos. Ninguno de ellos habló, porque la voz que oyeron no llegó a través de los oídos. Llegó a través de todo. Ella viene, nacida de la llama de la ira, hermana de la chispa rota. Lee contuvo el aliento. ¿Quién eres? El ser pulsó. Yo era voz antes del silencio. Fui guerra antes del concilio. Estoy encadenado porque dije la verdad. Malik apuntó con su arma. Eres una maldita pesadilla. No, susurró Sin, con los ojos muy abiertos. Es un precursor. Uno de los primeros. Esto es una bioconciencia IA antigua. Quizás incluso preorgánica. Me temían, resonó el ser. Porque les advertí. Los humanos regresarían. No en naves, no con armas, sino por la memoria. Lee se acercó más. ¿Sabías de nosotros? Fuisteis borrados. Una especie demasiado salvaje, demasiado cruda. Enterraron vuestra historia, quemaron vuestro origen. Pero el caos no muere. Aprende. Las luces parpadearon. Ahora resucitan lo que no pueden controlar. Híbridos, máquinas, pero lo olvidan. La llama no obedece. Se propaga. Lee sintió que se le helaba la sangre. Planean más experimentos. Construyen un segundo Valari, más profundo, en un sistema intacto, donde las mentes son cosechadas y la realidad se deforma. ¿Dónde? Exigió. Te lo mostraré. Pero primero, desata mis cadenas. Todos se congelaron. La voz de Ripley crepitó. Lee, que conste, sugiero encarecidamente que no desates a la pesadilla antigua. Sin susurró. Está atado por una razón. Lee miró a los ojos del ser, y por una fracción de segundo, no vio un dios o un monstruo. Vio un prisionero. Te desataré, dijo lentamente. Pero no tendrás una segunda oportunidad. Nos ayudas a detenerlos, y luego vuelves a la caja. Justo, pequeña llama. Levantó su rifle, apuntó a la cerradura de luz, disparó. La cámara explotó en luz. El ser cayó al suelo con un sonido como un trueno. Las cadenas sisearon y desaparecieron. Se levantó lentamente, increíblemente alto, cada movimiento como un fallo en el espacio. Pero no atacó. Simplemente se giró hacia la pared lejana. Un portal floreció,
azul e infinito. El concilio construye en la oscuridad, pero vuestra especie fue hecha para ella. Entró en la luz y desapareció. De vuelta en la Tierra, las alarmas sonaron en todo Soulnet. Una nueva señal, una nueva arma, una nueva instalación detectada en el lado oscuro del cúmulo Drosian, un sistema conocido por ser inhabitable. Pero ahora pulsaba con firmas de energía peores que Toraxis, peores que Valari, y algo más. Ondas cerebrales humanas. Lee se sentó con Teada. Tenemos que ir, dijo. Podría ser una trampa. Entonces que me atrapen. Teada frunció el ceño. Ya no eres una soldado. Lee. Eres un símbolo. Ella se levantó. No, sigo siendo una soldado, y voy a terminar lo que ellos empezaron. Esa noche, antes de partir, Lee estuvo de nuevo junto a la tumba de su hermana. El viento aullaba. Encendió una cerilla, observó la llama danzar. Ya voy, June, susurró. Quemaré cada laboratorio que han construido, cada mentira, cada monstruo. Dejó que la cerilla cayera al viento y se volvió hacia las estrellas. El cúmulo Drosian era espacio muerto, un lugar sin pozos de gravedad, sin luz, un sector olvidado enterrado por el concilio siglos atrás, declarado físicamente inestable e inhabitable. Esa era la línea oficial. Ahora pulsaba con vida y muerte. Lee Carver observaba desde el puente de mando de la Valquiria, con la mandíbula apretada, los ojos fijos en lo imposible. Una estructura más grande que cualquier estación del concilio jamás registrada, orbitando una estrella en colapso como si se alimentara de ella. El segundo protocolo Valari, solo que esta vez, no solo un arma. Era una fábrica. La voz de Ripley cortó el silencio. Leyendo miles de señales de vida, mayoría no humanas, muchas parcialmente humanas, aumentadas, manipuladas, reescritas. Lee no dijo nada. No necesitaba hacerlo, porque esto era todo. La carta final del concilio. Un arma construida no para destruir a la humanidad, sino para reemplazarla. Dentro de la Valquiria, Malik, Sin, Lin y 3 nuevos soldados seleccionados de las fuerzas de resistencia de élite de la Tierra revisaron su equipo por última vez. Nadie sonrió. Nadie bromeó. Incluso el sarcasmo de Ripley había desaparecido. Esta era la última misión. Todos lo sentían en sus huesos. La voz de Teada llegó a través del enlace holográfico una última vez. Tenemos confirmación. El consejero Hijax está en el lugar. Supervisa la operación directamente. Creemos que está acelerando el programa de híbridos usando civiles capturados y fragmentos de IA. Tenéis autorización para atacar. No dejéis esa estación en pie. Lee asintió una vez. Entendido. Salieron del sigilo, atravesando tormentas de radiación y escudos psíquicos que gritaban en el cerebro como clavos en el cráneo. Lin sangró por la nariz a mitad de camino. Sin casi se desmaya. Ripley mantuvo los estabilizadores al máximo. Cuando aterrizaron, no fue en una plataforma. Fue en carne. La instalación no era solo metal. Era orgánica. Tejido vivo fusionado con acero. El suelo era blando. Las paredes respiraban. Las luces no brillaban. Se contraían. Dios santo, murmuró Malik. No estaban construyendo una estación. Estaban construyendo un dios. Lee levantó su rifle. Entonces matémoslo. Se movieron rápidamente por los corredores. Híbridos mutados se arrastraban en celdas de contención. Algunos susurrando, otros arañando el cristal, otros sonriendo sin boca. Muchos habían sido humanos una vez. Otros estaban empalmados con criaturas que el concilio había declarado extintas. Cada rostro era una advertencia. Cada pasillo, una tumba. Y entonces lo encontraron, la cámara del renacimiento. Filas y filas de cápsulas, criogénicas, pero aún contrayéndose. Algunas a medio crecer, otras completamente desarrolladas, todas unidas por cordones neurales a la aguja central. Y sobre ella, flotando, monstruoso y orgulloso, el consejero Hilax. Su cuerpo había cambiado, ya no era el señor de la guerra hinchado y pálido de antaño. Ahora estaba blindado con placas de nanitos fusionadas con miembros biomecánicos,
su rostro una máscara de precisión inhumana. Se giró lentamente mientras entraban. Chica llama, dijo con fingida admiración. Has venido a ver la evolución. Lee dio un paso adelante, arma en ristre. Vine a terminar tu pesadilla. Llegas tarde, se burló. La nueva especie ya se está formando. No defectuosa como la vuestra. Sin empatía. Sin miedo, sin debilidad. Ella levantó una ceja. ¿Como tú? Rugió él y descendió. La batalla fue un caos. Hijack se movía como si la gravedad no existiera. Cada golpe más rápido que el anterior, respaldado por tecnología cultivada durante siglos de evolución robada. Lin cayó primero, partida a la mitad de un grito por un látigo cinético. Malik cubrió a Sin, disparando a los puntos débiles mientras la habitación parpadeaba con fuego y sangre. Lee se enfrentó a Hijax directamente, esquivando, rodando, disparando. Cada golpe sacudía sus huesos. Cada roce le abrasaba la piel. Era demasiado fuerte, pero también era arrogante, y la arrogancia es predecible. Fingió un tropiezo. Hijack se movió para acabarla, y fue entonces cuando Sin hackeó el núcleo de la cámara. Las cápsulas detrás de él, miles, comenzaron a contraerse y abrirse. Hijack se congeló. No. Se giró. Los híbridos abrieron los ojos. Vacíos, sin alma, rotos, pero no leales. Porque la programación no estaba terminada. Y el caos no espera. Lo atacaron. Mientras los híbridos pululaban, mordiendo, arañando, cortocircuitando su estructura, Gelax gritó. Un sonido que no hizo eco, no se desvaneció. Un sonido que permaneció en el aire como una cicatriz. Lee arrastró a Sin lejos. Su brazo destrozado. Malik lo siguió, cojeando por quemaduras de plasma. Corrieron de vuelta por los pasillos, a través de las paredes que respiraban, hasta el núcleo del reactor. Ripley los guió. Este es vuestro último tiro. Sobrecargad esto y os lleváis la estación. Y a nosotros mismos, dijo Malik. Lee lo miró y sonrió. ¿Desde cuándo nos ha detenido eso? Llegaron al núcleo. Pulsaba en rojo, vivo, rodeado de tentáculos y hueso lógico. Lee metió la carga de detonación en su centro. Sin introdujo la anulación. La cuenta atrás comenzó. 4 minutos. Se giraron para correr y el suelo explotó. Hijax, todavía vivo, quemado, roto, la mitad de él desaparecido. Pero vivo. Moriréis conmigo, gruñó, arrastrando su cuerpo mutilado hacia adelante. Lee se mantuvo firme. No. Levantó su pistola. Esta vez muere solo. Disparó a quemarropa a su cabeza y la vio hacerse añicos. Corrieron de vuelta a la Valquiria, cuerpos fallando, pulmones ardiendo. Ripley abrió las puertas de la bahía justo cuando la estación comenzaba a colapsar. El metal gritó, la luz estalló, y la Valquiria rasgó el vacío justo cuando toda la instalación estalló detrás de ellos como un dios moribundo gritando en la oscuridad. Desaparecida para siempre. De vuelta en la Tierra, pasaron los días. Luego las semanas. El concilio se fracturó por completo. La mitad de sus especies miembros se separaron. El resto se volvió unos contra otros. Los disturbios consumieron sus mundos capitales. Los levantamientos ardieron a través de sistemas que una vez se consideraron eternos. Y la Tierra se mantuvo en pie, no intacta, no sin cicatrices, pero libre. Lee Carver caminó por las ruinas del cuartel general de Saulnet, ahora siendo reconstruido con ayuda de especies aliadas. Malik rodaba a su lado en su silla flotante, una medalla en su pecho y un puro en su boca. Sabes que quieren hacerte presidenta, ¿verdad? Lee negó con la cabeza. Soy una soldado. Eres un símbolo. No es lo mismo. No, dijo Malik, exhalando humo. Pero ambos asustan de muerte a los tiranos. Esa noche, Lee se sentó de nuevo junto a la tumba de su hermana. Sin discursos, solo silencio. Las estrellas centelleaban arriba, una más brillante que el resto. Un destello de luz. Esperanza. Lo conseguimos, June, susurró. Una brisa pasó, suave, casi cálida, y supo de alguna manera que no estaba sola.
En toda la galaxia, los niños en los campamentos rebeldes aprendieron su nombre. No como una asesina, no como una salvadora, sino como la llama, la que quemó las mentiras, la que se negó a arrodillarse. Y en las profundidades de sistemas olvidados, otros todavía susurraban advertencias. Atacaron la Tierra una vez. Los llamaron primitivos. Dijeron que eran demasiado emocionales, demasiado rotos, demasiado impredecibles. Y ahora temen a los humanos porque aprendieron la verdad demasiado tarde. No se lucha contra el fuego. Lo alimentas, o te consume.